Bienvenidos una vez más al canal de los versus. Hemos ido evolucionando progresivamente a villanos cada vez más poderosos. Por fin veremos el versus del enemigo principal tanto del Resident Evil 7 como del 8. Sin embargo, a priori como muchos, yo ya tenía pensado que sin hacer este versus ya el del Resident Evil 8 sería el ganador. Conforme más iba viendo y analizando detalle a detalle me entraban más dudas, por lo que sí, este versus tiene mucho sentido. ¿Quién ganaría? Evelyn contra Madre Miranda. Evelyn. Existe mucho sobre la biografía de Evelyn, sin embargo las personas que te cuentan la historia de Evelyn se olvidan principalmente del canon oficial, sumando los acontecimientos del Resident Evil 8. Acá te los juntaremos todos para que entiendas de una vez por todas quién realmente es Evelyn. Ella es un humano genéticamente modificado, con parte del genoma del hongo de la amiga Misette. Esta había sido fusionada con embriones humanos, de los cuales los primeros experimentos eran fallidos, y Evelyn sería teóricamente la primera en haber conseguido fusionarse bien. Para haber conseguido este moho, la empresa de las conexiones se contactó con Madre Miranda, ya que sabían que ella quería regresar a su hija. Para ella le ofrecieron que le enviaran muestras de Omega Misette, también las muestras de su difunta hija. Acá crearían esta arma biológica de tipo E, llamado Evelyn, también conocido en clave como el E001. Sin embargo, en algún momento Evelyn estaba en grave riesgo de ser capturada por agencias rivales. Trataron de mandarla a una sede de Centroamérica para ponerlo en seguridad. Acá mandaron a dos cuidadores principales, Alan y Mia Winters, quienes se hicieron pasar por sus padres a bordo de este barco, haciendo una constante revisión de sus signos vitales y continuamente dándole un tipo de suero para mantenerla controlada. Sin embargo, el 5 de octubre el barco tuvo un accidente con un huracán, en el cual Evelyn se volvió inestable y por accidente Alan la dejó salir. Evelyn huyó y empezó a vomitar grandes cantidades excesivas de moho, que convirtieron a toda la tripulación. Este moho consumía los nutrientes de los infectados y aceleraba el envejecimiento de las células, la mayoría de estos convirtiéndose finalmente en holomorfos. Acá también descubrimos que con los tejidos de Evelyn, Alan había hecho como un tipo de suero llamado la necrotoxina E, la cual se le inyectarían en el caso de que ella pierda el control para neutralizarlo. En esto Evelyn se da cuenta de que Alan aún seguía vivo y trató de hacer esto, por lo cual lo mata. La mayoría de tripulantes ya estaban siendo transformados y Mia era la única que trataba de calmarla. Sin embargo, finalmente el barco colapsó, terminando los supervivientes en el fondo del mar. Cabe resaltar que acá la mayoría de la tripulación técnicamente ya habían muerto incluso antes de esto. Las únicas dos supervivientes fueron Mia y Evelyn, que fueron encontradas por la familia Baker, los cuales llevaron a su hábitat. Lo que no sabía esta familia es que Evelyn contagiaría a toda la familia con el mismo moho. A Evelyn la mantuvieron dentro de la casa y a Mia lo mantuvieron en otro lugar, donde Mia escribió que si por alguna razón encontraran una niña no la ayudaran, y en el peor caso que si le hubieran ayudado y estuvieran contagiados habría una posible cura, pero en sus notas no terminó de escribir. Acá durante 3 años Evelyn habría contagiado a toda la familia. Sin embargo, Zoe llegó a leer este manuscrito de Mia, y Lucas en algún momento fue contactado por las conexiones, las cuales le dieron un laboratorio completo escondido, con cierta financiación y personal a cargo, para estudiar de cerca a la misma Evelyn. Para ello le dieron a Lucas un tipo de suero para que no sea controlado del todo por la misma Evelyn. En todo este tiempo Lucas fingiría el control total de Evelyn y apoyaría en cierta manera las extensiones. Durante estos 3 años hubieron muchas desapariciones y experimentaciones con sujetos del pueblo, los cuales en su gran mayoría controlados y asesinados finalmente. Recordemos que el moho combinado acelera el proceso de envejecimiento de las células, por lo cual en estos 3 años Evelyn ya parecía una vieja de 90 años. Acá controló a Mia e hizo un video para contactarse con su esposo Ethan Winter, a lo cual él, después de 3 años de no saber nada de ella, fue en búsqueda de Mia, llegando a la casa de los Bakers y viendo los acontecimientos de Resident Evil 7. En este momento se entera de que Mia está perdiendo el control y lo ataca. También ve que la familia está un poco desquiciada e incluso Jack lo ataca en forma mortal. Ethan, sorprendido, sobrevive, descubriendo qué estaba sucediendo, qué estaba pasando, por qué la familia Baker era así, era tan monstruosa y hasta cierto punto inmortal, sobre todo Jack Baker. Podríamos resumir la historia, pero sería mucho más largo de lo que pensamos, así que vamos a centrarnos únicamente en Evelyn. Al final, Ethan, con ayuda de Zoe y por las pruebas de Lucas en cierta parte, pudo descubrir que había una forma de hacer las curas. Con lo que tuvieron, solo pudieron hacer 2. En un enfrentamiento final con Jack Baker, decidiría usar una de estas contra él, técnicamente neutralizándolo, pero no acabándolo del todo. Finalmente logra rescatar a Mia y a Zoe, pero les dice que solo tiene una cura. Así que se los da a Mia y tratan de escapar. Evelyn interviene, trata de detenerlos y finalmente lo consigue. En este proceso agarra a Ethan y como que lo encarcela, para lo cual
ahora Mia tratará de rescatarlo, finalmente lográndolo. Acá Ethan tiene contacto en sus recuerdos con el mismo Jack Baker, quien le explica quién es Evelyn, en qué momento llegó y que ella realmente controló a la familia. Y es que cabe aclarar que todas las personas contagiadas con el mote tendrán sus recuerdos conectados en el núcleo de la megamiseta. Finalmente Mia logra rescatarlo, trata de sacrificarse y le da unas muestras del tejido de Evelyn. Le dice que existe un posible lugar en el que podrá encontrar la forma de hacer la necrotoxina E. Se adelanta todo y efectivamente en unas cuevas existían los laboratorios que vimos de Lucas. Aprovecha todo lo que ya estaba listo, solo introduce las muestras del tejido de Evelyn, crea una muestra de la necrotoxina E. Finalmente llega de nuevo a la casa donde ve a Mia, entra en duda y esta sigue con vida, pero siendo controlada por Evelyn. Y Ethan, entre tanto esfuerzo y lucha, logra inyectarle la necrotoxina E. Está convirtiéndose en un monstruo totalmente colosal. Ya sin formas de tratar de lograrlo, ahí llegan los helicópteros de la Blue Umbrella, liderados por Chris Redfield, a tratar de ayudar, dándole en sí también una carga de armas potente para poder eliminarlo, finalmente acabando con él. Nunca hubieran llegado a tratar de ayudarlo y no hubiera tenido esta arma potencializada, pues posiblemente Ethan no lo hubiera logrado. Acá Chris salva tanto a Ethan como a Mia. Evelyn habría muerto, pero sus recuerdos aún seguirían en la megamiseta. Madre Miranda. Madre Miranda era una bióloga que tuvo una hija llamada Eva, que lamentablemente vivió en la época de la gripe española de 1918, en el cual su hija fue infectada y lamentablemente murió. La depresión hizo que abandonara toda esperanza y buscó refugio en una cueva donde se infectó por casualidad con este hongo llamado megamiseta. En sus recuerdos dice que esta sustancia negra anula y absorbe la conciencia de todos los que parecía, que de alguna manera su hija también tenía su conciencia presente en la megamiseta. Sí, alguien que nació en el siglo XIX pasó todo el siglo XX estudiando la forma de traer los recuerdos de forma viva y recuperar a su hija en una manera inversa, hasta los acontecimientos en el siglo XXI donde empieza Resident Evil 8. Madre Miranda asimiló correctamente, teniendo poderes sobrenaturales y experimentando con diseñando un parásito conocido como Cadou. Hizo un tipo de secta donde adoraban al dios negro, que era el mismo Mo, y todo el pueblo sucumbido por la gripe española decidió seguirla, puesto que ella era la única que de alguna manera les buscaba una cura para poder seguir con vida. Madre Miranda utilizó el Cadou como un regalo contra la mayoría del pueblo, donde la mayoría fue rechazado y convirtiéndose en algún tipo de licántropo. Solo serían 4 los que tendrían mejor conexión con este Cadou, dando origen a los 4 jerarcas de la familia del Valle, los cuales solo nombraremos Lady Dimitrescu, Donna Benaviento, Salvatore Moreau y Carl Haysom. Madre Miranda trataba de buscarle el cuerpo perfecto para poner los recuerdos de su hija y esta pudiera volver. Sin embargo, ninguno era un candidato idóneo, ni siquiera los 4 jerarcas, pero los dejó con vida siendo como los señores feudales de todo el pueblo. En algún momento conocería las conexiones, quien les ofrecería muestras de la megamiseta y el ADN de su hija para poder crear lo que tanto quería. Ella aceptando y viendo cómo creaban a Evelyn. Aunque Evelyn era el experimento correcto para las conexiones, para él, Madre Miranda no era el cuerpo perfecto para su hija. También se menciona que en algún momento salvó a un joven Oswald Spencer, y viendo tanto conocimiento en él lo dejó vivir y le enseñó bastante, que él luego seguiría con sus experimentos, seguiría el escudo del mismo pueblo en base para crear el logo de Umbrella, y sus experimentos con el virus progenitorio. Técnicamente Madre Miranda era como su mentora. Muchos años después, Chris Redfield en algún momento iría a eliminar a Mia Winter, Ethan sin entender qué estaba pasando. Sigue los acontecimientos en los que Mia Winter seguía viva y elimina a los ejecutores, pero no era Mia. Acá Ethan entrará en la villa, donde verá todos los sucesos con los licántropos y lo que estaba ocurriendo. Técnicamente en algún momento ya lo podrían haber eliminado, pero fueron llamados. Conoce a los jerarcas, conoce al duque quien lo ayudará con municiones y todo el armamento. Acá también conocerá a una vieja que lo guiará por su camino, quien le nombrará que estos jerarcas son controlados por la madre mayor Miranda, y se enterará que los restos de su hija están divididos en 4 y que cada jerarca tenía uno. Para conseguirlos tendría que eliminar uno a uno. Ethan lo logra y acá descubre que la mayoría de jerarcas tenían un cierto odio hacia Madre Miranda, sobre todo Haysom, quien en algún momento le dice que como es tan poderoso y ha derrotado a otros jerarcas, que se una a él para matar finalmente a Madre Miranda, pues lo lanza para tratar de eliminarlo con algunas creaciones suyas, no lográndolo, y acá encontrándose de nuevo con Chris, quien le dice que se largue. Sin embargo, Chris le da una máquina para poder enfrentarse a Haysom, derrotándolo, continuando con su aventura, y en una última instancia volviéndose a cruzar con Chris le explica que la Mia Winters que trataron de matar era Madre Miranda, quien al parecer
se había hecho pasar por ella porque uno de sus poderes es tomar la forma de cualquiera. El plan era estar con Ethan por un tiempo y secuestrar a Rosemary, la hija de Ethan y Mia, puesto que Madre Miranda se había enterado que tanto Ethan como Mia habían sido contagiados en algún momento con el moho y su hija Rosemary era el candidato idóneo para revivir a Eva. Finalmente la vieja se cruza de nuevo con Ethan, quien se revela y le dice que es la misma Madre Miranda, al comienzo engañándola con que era Mia. Acá tras explicarle un poco de sus sucesos y cómo técnicamente lo había controlado en todo este proceso para eliminar a los jerarcas, puesto que con los restos de los jerarcas podrían ayudar a la misma Megami Z a darle un potencial único a su hija Eva, acá arrancándole el corazón y matando a Ethan Flint. Después de esto, Chris seguirá con las aventuras para tratar de detener a Madre Miranda. Ethan en sus recuerdos se encontrará con Evelyn, porque recordemos que todas las personas controladas por el moho tienen sus recuerdos guardados en el mismo. De alguna manera Evelyn logró contactarse con Ethan diciéndole que él ya había muerto desde que entró a la casa de los Bakers, cuando los ataques mortales de Jack le habían causado dentro de la casa, pero como este había sido contagiado, sobrevivió. Acá Ethan tomó un último respiro de fuerza queriendo recuperar a su hija, finalmente encontrándose con la misma Miranda, quien ya había logrado su cometido. Había nacido su hija, pero su hija seguía siendo Rosemary y estaba evitando el control de Madre Miranda, reduciendo su poder y con un disparo de Chris desde afuera, debilitando. Revela su verdadera forma y tiene un último encuentro con el mismo Ethan, quien en todo este transcurso y en un último enfrentamiento muy duro para el mismo Ethan, logra vencer a Madre Miranda. Finalmente las muestras que quedaban del moho de la Megami Z tenían que ser eliminadas, a lo que Ethan, ya en un último respiro y con Chris ahí al lado, agarra el explosivo final de sacrificarse yendo con él hasta el mismo núcleo. Acá vemos que Mia ya había sido liberada por Ethan, ya se encuentra con Chris y la hija. En un helicóptero Mia pregunta dónde está Ethan y en una explosión descubre que Ethan no sobrevivió. Años más tarde Rosemary había crecido, sin embargo los recuerdos de Madre Miranda aún estaban, por lo que se dice que parte del moho había sobrevivido. Continuó sus estudios dentro de los recuerdos del mismo núcleo de la Megami Z y en algún momento hizo una ilusión de uno de los amigos de Rosemary diciéndole que podía ser una persona normal si se metía en sus recuerdos. Acá cayó en la trampa de Madre Miranda y vemos todos los sucesos del DLC de Rosemary. Irá descubriendo sus poderes y en el transcurso lo irá ayudando el recuerdo de Ethan. Durante todo este camino, Madre Miranda tratará de asustar a Rosemary para que sea inevitable el control de ella, pueda revivir a su hija Eva. En algún momento se cruza con la misma Evelyn, el recuerdo de ella, la cual se había infiltrado en estos recuerdos junto con Madre Miranda, incluso Madre Miranda lo supo, y que decía que esto evitaba sus planes a toda costa. Dentro de los recuerdos están tanto Madre Miranda, Ethan y la misma Evelyn en tres planos totalmente diferentes. Ninguno es aliado y ninguno es técnicamente enemigo. Acá Evelyn se enfrenta a Rosemary diciéndole que ella debería ser la hija que tanto quiere Ethan, tratando de eliminarla y finalmente Ethan logra salvarla. Evelyn mostraba ser muy poderosa en ese entonces, pero Rosemary ya estaba descubriendo sus poderes. Acá cabe resaltar que no queda ciencia cierta si los recuerdos de Evelyn son eliminados, puesto que solo la salvó. Pero al final se encuentra con Madre Miranda donde ve sus últimas notas, donde efectivamente decía que Ethan era una molestia de sus experimentos y también la misma Evelyn que se había colado en los recuerdos. Acá Ethan volverá a aparecer y tendrán ya su reencuentro de padre e hija, tratando de evitar su máximo poder y Madre Miranda mostrando al final que iba a ganar. Ethan se vuelve a sacrificar y solo le quedaría a Rosemary tratar de escapar. Rosemary con el cristal saca todo el poder que ha logrado conseguir, tratando de enfrentarse a Madre Miranda. Y en todo este enfrentamiento, pues efectivamente estaba ganando Rosemary, a lo que Madre Miranda saca un poder totalmente oculto que no vimos en su primer enfrentamiento cuando estaba con vida, acá sí siendo muy superior a Rosemary. Rosemary encuentra a Ethan muy herido y Ethan le da lo último de sus recuerdos que le quedan de poder para potencializar a Rosemary al máximo. Finalmente Rosemary, con todo lo que cargó el poder de Ethan juntos, logran destruir a los recuerdos de Madre Miranda. Como hemos podido ver, ambos han sido una molestia tanto en Resident Evil 7 como en Resident Evil 8. Y si han prestado atención, hemos visto que tanto Evelyn como Madre Miranda tienen sus pros y sus contras. Ninguno era en sí un villano que quisiera dominar el mundo. Evelyn, aún en su forma humana, tenía esa necesidad de familia. Todos sus actos maquiavélicos fueron principalmente por eso. Quería una familia que la quiera, pero nunca sus acciones fueron correctas. Incluso el mismo Jack Baker lo cuenta. Madre Miranda, en cambio, siempre quiso recuperar a su hija. Durante técnicamente
Prácticamente un siglo entero se puso estudiando cómo recuperar a Eva. En el transcurso, convirtiendo a casi todo el pueblo. Madre Miranda quería a su hija, Evelyn quería una madre, quería una familia, pero ninguna pudo conseguir lo suyo. En torno a sus poderes vemos una gran diferencia entre Madre Miranda y Evelyn. Como ya mencioné, a priori yo pensaba que Madre Miranda le iba a poder ganar a Evelyn sin tanto análisis, pero conforme iba diciendo el análisis, me doy cuenta que la batalla es muy pareja. Si se han dado cuenta, Evelyn podía tener el control mental de todos los que controlaba con el Mo, porque sí, ella producía el propio Mo en base a sus vómitos, en base a su organismo. En cambio, Madre Miranda experimentó los Megamisetas, creando el Kadou y introduciéndole a todo el pueblo. Y sí, aunque técnicamente todos estaban bajo su control, incluyendo los cuatro jerarcas tenían más autocontrol que los demás. Hasta cierto punto solo seguían orden. Como vimos, Lady Dimitrescu y Isenberg eran los que más odiaban a Madre Miranda. No querían seguir sus órdenes, pero sabían que ella era más poderosa. Evelyn, en cambio, tenía el control de los que contagiaba. No pudo controlar a Lucas, pero las conexiones le dieron un tipo de suero para evitarlo. Lucas la engañó, fingiendo ser controlada por él, y con Zoe sabemos pues que también tuvo las notas que agarró de Mia mucho antes, y que ella se resignó a seguir en la familia Baker. Evelyn tenía un poder mental increíblemente poderoso que hemos visto tanto en Resident Evil 7 como en el 8 en el DLC de Rosemary. Si no fuera por este DLC le daríamos un plus a Madre Miranda, pero acá vimos que Evelyn fue una piedra en el zapato para los experimentos finales de Madre Miranda dentro del núcleo de la Megamiseta. Evelyn se coló en los recuerdos porque odiaba a Rosemary, porque era la hija querida y ella era la hija odiada. Para Madre Miranda fue un obstáculo que Evelyn estuviera ahí. De hecho, dice que si no hubiera estado ella, tal vez ya hubiera conseguido sus objetivos. En ambos casos, Ethan no lo logró solo, y recordemos que Ethan ya era un superhumano, técnicamente no estaba vivo. De hecho, sin el DLC, tal vez Madre Miranda era inferior a Evelyn, puesto que Ethan, después de una ardua batalla, la derrotó. Al final obviamente se sacrifica, pero antes de eso el que ganó la pelea fue él. Obvio que antes fue herida por Chris Redfield y debilitada por la misma Rosemary. En cambio, ahí vemos el verdadero potencial que tuvo dentro de los recuerdos de Rosemary, y es que Rosemary le estaba ganando. Rosemary tenía un poder increíble. De hecho, vemos cómo se mueve a tal velocidad que hemos visto incluso un poco superior a la de Wesker, que quién sabe, que tal vez si hemos visto que Rosemary era mayor, Wesker le ganaría. Esto tal vez sería para otro video, pero sigamos adelante. La cosa es que Miranda al final revela su verdadero potencial, su poder final, en el que técnicamente ya le iba a ganar a Rosemary si Ethan no le hubiera dado lo que le quedaba de los poderes de su recuerdo a su hija. Así que sí, en los recuerdos sí se ve el potencial de Madre Miranda. Sin embargo, Rosemary, con todo lo que tuvo, el poder despertado y la entrega de su propio padre, pudo derrotarla. En cambio, Ethan tuvo que derrotarla en un modo más debilitado gracias a su propia hija. Sí, tuvo bastante ayuda. Ethan también eliminó a Evelyn. Sin embargo, Ethan era una persona que solo estaba buscando a su esposa, pero también tuvo ayuda de Chris Redfield, de Blue Umbrella y armas potencializadas para derrotarlo. En el camino también, para derrotar a Baker, pues tuvo la ayuda de Zoe, Cura y de la necrotoxina E, la cual hizo que se convirtiera en esta monstruosidad. Así que sí, de alguna manera ambos han tenido sus pros y sus contras, pero si han podido ver, hay algo que destaca más en uno que en otro. Evelyn ya era una anciana, solo tenía sus poderes mentales al comienzo hasta que le inyectaron la necrotoxina E. Y obvio tenía el control mental de unas bows muy poderosas como el mismo Jack Baker, que para todos Jack ha sido mucho más peligroso que la misma Evelyn. Y es que sí, él tenía el potencial físico, algo que Evelyn ya no, porque era una anciana postrada técnicamente, que trataba de engañar visualmente. En cambio, Madre Miranda, aunque también se supone que es vieja, gracias a su factor regenerativo y como el Mo actuó con ella, pues se mantenía joven, o eso era lo que trataba de transmitir. Tenemos dos casos: estamos viendo un embrión con el Mo, que nació con el mismo Mo en todo ese transcurso, y a Madre Miranda, que era una humana normal que se cruzó en el camino de Megamiseta. Es muy diferente. Acá Evelyn pudo tener un mayor control y potencial de la misma Megamiseta, a diferencia de Madre Miranda, que tuvo que adquirirlo y con el tiempo y los años la fue potencializando. No es lo mismo alguien que nace con un don a otra que lo va entrenando en el tiempo. Sin embargo, Madre Miranda tuvo muchísimos años para entrenar. El único defecto de Evelyn, y que obviamente Madre Miranda vio, fue su sobreenvejecimiento y aceleración de la célula. Ese es el único motivo que tal vez nadie te ha explicado de por qué Madre Miranda decía que Evelyn era algo fallido. Si Evelyn hubiera sido normal, con un desarrollo totalmente equilibrado al de los humanos, pues posiblemente para Madre Miranda hubiera sido un óptimo cuerpo para su hija, por lo cual decidió que Rosemary era el verdadero cuerpo digno de su hija. Y en base a esto, tú tal vez ya tienes una conclusión. Vamos a ello.
Hemos visto el potencial de ambos y ninguno quiso controlar el mundo. Si tan solo alguno de ellas hubiera querido eso, como lo quiso Oswald Spencer en algún momento o el mismo Albert Wesker, quizás estaríamos hablando de las villanas más poderosas de todos los tiempos. O quizás no. Evelyn solo quería una familia, Madre Miranda quería de vuelta a su hija. Sin embargo, algo es cierto, no sabemos si los recuerdos de Evelyn han sido eliminados del todo, puesto que en el momento en que se nos planta en el DLC de Rosemary, Ethan salva a Rosemary, pero no vemos al 100% qué pasa con Evelyn, se lo derrotó o no la derrotó, como si vemos con la misma Madre Miranda que la misma Rosemary acaba con sus recuerdos. Evelyn le estaba ganando a Rosemary y Rosemary le ganó a Madre Miranda y cualquiera diría, entonces Evelyn es más fuerte, pero no, porque en ese momento Rosemary estaba conociendo sus poderes, no había absorbido el poder total gracias al cristal y tampoco le habría entregado a Ethan lo que le quedaba de poder. Ahí hay un enigma bastante grande y es lo que dije al comienzo del video, esta situación es muy complicada. Madre Miranda, si la comparamos solo sin el DLC, podríamos decir que es más débil que Evelyn, y es que sí, Evelyn es más fuerte que Madre Miranda debilitada e incluso es casi igual de fuerte, un poco superior, por lo menos en forma monstruosa, cuando se descontroló cuando le inyectaron la necrotoxina E, a la misma Madre Miranda debilitada que vimos al final del Resident Evil 8. Sin embargo, lo que vimos al final y por lo que le damos el plus es cuando se enfrenta a Rosemary en sus recuerdos y desata todo su poder final en el que casi la elimina. Sí, Evelyn tiene plus, tiene bastantes plus de poder controlar mentalmente a quienes puede, pero no es un control inmediato. De hecho, tarda su tiempo y va por partes. Primero tiene apariciones, entra en su mente y eventualmente la puede controlar. Ella, a diferencia de Madre Miranda, puede contagiar a todos los que están a su alrededor. A diferencia de Madre Miranda, que tuvo que experimentar creando el Shadow, que era como un parásito. E incluso si este parásito se adaptaba bien al cuerpo, no tenía el control total del huésped, como vimos con los 4 jerarcas. Así que si existiera la posibilidad de que Evelyn se olvidara del tema de la familia, tomara una conciencia y fuera más madura, y decidiera controlar el mundo, tal vez podría hacerlo. Y si Madre Miranda tuviera los mismos planes, con el Shadow trataría de lograr. Ambos tienen sus pros y sus contras en una batalla eclipsial, olvidándose de ambos temas, enfrentándose la una a la otra. Y pues Evelyn tendría un plus con la mentalidad. Trataría de meterse en la mente de Madre Miranda. Pero como Madre Miranda ya evaluó a Evelyn como algo fallido, tal vez no lo lograría del todo. Y en un enfrentamiento físico, pues Madre Miranda debilitada pues sería un poco inferior a Evelyn. Sin embargo, Evelyn es más poder mental, hasta su conversión. En su conversión sí sería más fuerte físicamente, por lo menos un poco. Cuando Miranda desata todo su poder, sí muestra ser más poderosa que Evelyn. Pero recordemos que Evelyn se parece ya a una anciana de 90 años, por la necrotoxina E, así que técnicamente su conversión no es del todo potencial, ya que la necrotoxina E se supone que lo neutraliza. Así que sí, sería más poderoso que ella, pero una Evelyn potencializada, sin esta aceleración exagerada y descomposición que tuvo con Evelyn, pues tal vez sí sería superior a Miranda. Sin embargo, en este caso le tocó contra Evelyn, ya en modo anciana y debilitada por la necrotoxina E, y pues con ayuda externa, muchísimo más a diferencia de Miranda. En ambos casos, alguien solo 1 contra 1 no hubiera podido con ninguna de ellas, pero una Evelyn contra una Madre Miranda en 1 contra 1, por lo menos en lo que vimos al final en los mismos recuerdos, pues Madre Miranda sí sería un poco superior a Evelyn. Nos vemos en un próximo video.